¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que hoy la mañanera, por primera vez en toda la administración del presidente López Obrador, se llevó a cabo desde el salón donde antes de iniciar las mañaneras, que es en el salón Tesorería, se desarrolló, donde se reúne de 6 de la mañana a 7 con los miembros de su gabinete de seguridad, de 6 a 7 o 7 y media según dure la, este, esta mesa con el Gabinete de Seguridad, donde participan el secretario de Marina, de Gobernación, la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y entre otros invitados que puedan darse en cada ocasión, como hoy fue Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Pues la hizo ahí con la presencia de los reporteros. Fue interesante ver cómo en el salón, me parece que es Venustiano Carranza, pues se desarrolló la conferencia. Resultó muy interesante. Ahí el presidente pues criticó a Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos. Anthony Blinken, eh, que pues hubiera reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia y llamara a una transición pacífica en Venezuela. AMLO lo critica a este funcionario gringo, ¿no? Yankee, porque califica su postura como un exceso, dice, se excedió. Señala que Anthony Blinken se está, pues digamos que extralimitando, porque estas declaraciones del secretario o del Departamento de Estado pues no corresponden y no ayudan a una convivencia pacífica en armonía entre naciones. Eso no tiene nada que ver con la política, y de ahí yo pues también deduzco pues con razón el comportamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ya se levante, digamos, como juez y parte o como órgano electoral en América Latina, y pues que descalifica las elecciones, la OEA, en Venezuela, y dice que hubo fraude sin tener ninguna prueba al respecto. Y entonces por eso las cosas están cambiando en nivel de correlación de fuerzas en América Latina, o de representaciones o posiciones políticas respecto al tema electoral allá en Venezuela. Y por eso dice el presidente, pues hay que hacerle un llamado a los Estados Unidos a no intervenir en esta crisis en Venezuela, porque es una imprudencia. Reitera que ningún gobierno, aunque sea Estados Unidos, tiene autorización para intervenir en las elecciones de otro país, y porque esto no es legal, no es legítimo el emitir un fallo declarando ganador perdedero a un candidato de otro país. ¿Con qué derecho lo hacen? Eso se llama injerencismo. Señaló que el intervenir en las elecciones de Venezuela de esta manera tan grosera no tiene que ver con la democracia, la independencia, la libertad y la soberanía de los pueblos. Y por eso hubo ya una reunión, bueno, digamos, vía en línea, entre Gustavo Petro, presidente de Venezuela, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, que hacen un llamado a través de un comunicado conjunto, que hubo un acuerdo entre estos tres mandatarios de que lo más importante en este momento es evitar la violencia en Venezuela. López Obrador, por ejemplo, dijo, y más bien demandó, que no haya muchas manifestaciones, y que las que se den pues se realicen de manera pacífica para evitar la confrontación. Pero sí hubo un llamado a las autoridades electorales de la propia Venezuela para que presenten ya de una vez todas las actas de votación para comprobar la legalidad de las elecciones en ese país, y que todo el mundo conozca esta información para evitar estos conflictos. Y ahí es donde entró la canciller Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando brindó un informe precisamente sobre las elecciones del pasado domingo en Venezuela, que de acuerdo con la funcionaria transcurrieron en paz hasta antes de darse a conocer que el 80% de los votos, o del conteo de votos en aquel país,
destaca el comunicado conjunto con el gobierno de Colombia, Brasil, que se llame a respetar la autonomía de Venezuela, exhortar a las autoridades electorales a dar a conocer los datos de estas elecciones y brindar certeza en todo el proceso para que todo el mundo esté en paz, aunque es difícil que la derecha o la ultraderecha en cualquier país, como en México ha ocurrido, esté siempre en paz. Son belicosos, son mentirosos, son cínicos, son hipócritas, y pues lo que quieren ellos es arrebatarle a sus países sus propias riquezas sin importarles el futuro de las naciones y menos aún de sus propios pueblos. Por otra parte, subrayan que la Organización de Estados Americanos, ella, la Alicia Bárcena, no logró aprobar la resolución que querían emitir para declarar la elección en Venezuela como irregular o que hubo fraude, ya que ni siquiera alcanzaron los 18 puntos necesarios. Es decir, de países como Argentina, Perú, Ecuador, que invadió, arremetió contra nuestra embajada mexicana allá en Quito, Ecuador, y algunos otros países más, pues están, digamos, ya en este escenario confrontados con la posición de México, Colombia y Venezuela. Me extraña que no esté Cuba. A lo mejor las consultas no han llegado hasta allá para que firmen también este acuerdo, y pues los posicionamientos también debilitan de alguna forma los dichos de Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estados Unidos, en el sentido de querer ellos calificar la elección como fraudulenta cuando no tienen absolutamente ninguna prueba. Por eso estas diferencias en posicionamientos dentro de América Latina. Prácticamente el presidente López Obrador ha calificado a la OEA como digamos, un florero, no sirve para nada, ni para un adorno, y entonces por eso las cosas están como están, y ahí se revela seguramente la presión de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia la OEA para que emitieran primero ellos una declaración y lo secundara el propio gobierno norteamericano. Así las cosas, todavía habrá mucho más que decir sobre este tema. También el presidente celebró que Claudia Sheinbaum, la doctora, haya declarado que va a continuar con las mañaneras. No serán mañaneras, a lo mejor no se llaman así, pero serán conferencias diarias de parte de ella como ya presidenta constitucional de México, y anunció pues ella misma que continuarán las conferencias durante su gobierno, porque dice el presidente, sostuvo que es muy importante que se continúe informando a la sociedad mexicana y que queden en desuso ya, como han quedado, pues los boletines clásicos de prensa del gobierno y las conferencias de prensa que se llevaban a cabo sin preguntas de reporteros, o que se llevaban o eran conferencias cristianas. Es decir, ¿por qué cristianas? Pues es cada vez que, como dicen los reporteros, aparecen cada vez que Dios quiera, ¿no? Cuando quiera. Así que por eso dice, es importante esa decisión, porque se olvida, se va a lo que era en el pasado la relación entre prensa, sociedad y gobierno. Ya reitera el desuso de los boletines oficiales, que nadie los leía además, también las conferencias de prensa sin reporteros, y ahora hay pues una relación diferente, muy directa, circular, entre reporteros y presidente de la República o funcionarios de su gabinete, para informarle a la población sobre lo que ocurre y cómo van las cosas en nuestro país. Y además también celebró el presidente la integración de Arturo Saldívar al gabinete de Claudia Sheinbaum, el expresidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora fue nombrado como coordinador general de política y gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por eso el contento de López Obrador, porque señaló que Arturo Saldívar pues es un abogado de primer orden, un profesional muy experimentado, que cuando fue presidente de la Corte hizo todo lo posible por limpiar al Poder Judicial de la
corrupción, no lo logró del todo, nada más que es un cáncer pues muy avanzado que requiere una intervención de cirugía mayor, por eso el impulso a la reforma constitucional para darle una nueva forma al Poder Judicial. Y también dice algo muy interesante respecto a los normalistas de Ayotzinapa, en la recta ya final de su gobierno, quedan menos de 2 meses, porque dice, se aprobó ya una ley de amnistía, se están entrevistando a personas detenidas por el caso Ayotzinapa, así como a quienes fueron liberados de manera indebida por el Poder Judicial, otra vez el Poder Judicial, para solicitar información que pudieran dar indicios para localizar a los estudiantes, a los muchachos. Reitera que se va a ayudar a quienes den esa información. Además reitera que no se ha encontrado ninguna prueba de que el ejército haya actuado en la desaparición de estos jóvenes. Además sostiene que todos los militares que están señalados o fueron señalados en su momento están en la cárcel o están en proceso. Pero lo interesante es, dice, las mañaneras me entero, así dijo el presidente, que se ven mucho ya en las cárceles, en las prisiones del país. Y pues desde ahí podemos decirle a la gente, pues denos información sobre casos relevantes, prácticamente así lo dijo, sobre todo este de Ayotzinapa, que nos puedan indicar, dar indicios de cómo estuvieron las cosas y de ahí profundizar las investigaciones. Fíjense, vamos a entrevistarlos, ahí sale mucha sopa, como dicen en el barrio, saca la sopa, ¿no? Y lo que tienes, que es lo que escondes, y de ahí sale pues siempre mucha información, y por eso defiende también su estrategia, por otro lado, de que desde Estados Unidos, no solamente desde la derecha en México, le llegan burlas por esta estrategia de seguridad en términos de abrazos y no balazos. Indica que en Estados Unidos pues tienen su propia concepción distinta a la de su gobierno, a la de él, y sostiene que el mal hay que enfrentarlo siempre haciendo el bien, así como que no basta con tener cárceles y leyes más severas, ¿no? Entonces, pues ahí está el enfoque que es distinto entre uno y otro gobierno, como el encabezado por él, pues ayuda a la gente que más lo necesite, arrebatarle a los narcos, a los jóvenes, para pues, darles oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, becas, etcétera, y por otro lado sí, combatir con severidad a la delincuencia organizada, incluso la delincuencia de cuello blanco, pero sin que reciban el apoyo del Poder Judicial, como ha sido hasta ahora, donde se han liberado a criminales de altísima peligrosidad por un acento, por una fecha, por un horario, y ahí están nuevamente en las calles. Bueno, así están las cosas, y con esto pues me despido. No sin antes también decir que el presidente celebró que hasta el momento no haya violencia tras la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de el Chapo Guzmán. Pues no hay confrontaciones, qué bueno que sea así. Indica que el cártel de Sinaloa tiene ya muchos años dedicándose a actividades ilícitas y son los más famosos. Atribuye que alrededor del 50% de todos los homicidios dolosos en el país que ocurren se deben a enfrentamientos entre este tipo de grupos delincuenciales o de la delincuencia organizada. Así están las cosas. Y con esto me despido. Gracias por su atención. Ojalá que, si le interesó, me dé un like, pero sobre todo deje un comentario, que eso es muy importante. Comparta, y si puede usted suscribirse a esta página @sociedades de pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, pero eso en YouTube. En TikTok es Monroe-HER, y ahí también en TikTok nos encontramos lo mismo, como siempre ocurre todos los días en Facebook. Gracias, buena noche.